To the brave men and women who stood up for freedom, who answered the call and fought for our nation, who paid the ultimate price and never came back. To the American soldier, we thank you. To the mothers and fathers who raised a hero, to the brothers and sisters with an empty space, to the sons and daughters who have only memories, to the wives and husbands who bear the void with pride, to all who've lost a soldier they love, no gift could repay your sacrifice. No tribute could match our admiration. No word can contain our gratitude, but still, it deserves to be said. We remember you. We salute you, and we honor you today. It was a sombering video. Now it's on. Buenos días. Good morning. Buenos días a los que no viajaron después en este fin de semana. Good morning to those of us who didn't travel this Memorial Day weekend. Yeah, so the next year I want to buy a cabin Okay, stop it. in Florida. Wow, buenos días a los que nos ven desde su casa. Good No sé dónde morning estén. for those tuning in from wherever they're tuning in from. Espero que aunque estén viajando, por lo menos estén ahí conectados. I hope even if you're traveling, you're still connected. Hoy estamos celebrando a los caídos, a los soldados So today on Memorial Day, we're remembering those soldiers who gave their lives. y como esta mañana estamos escuchando que estaba orando, diciendo que también tenemos que honrar a los que han caído llevando la palabra de Dios. And in pre-service prayer, we were remembering also those who've given their life for Christ. Entonces, estamos celebrando todos esos soldados increíbles. All of our soldiers. Mira, voy a hablar de algo que no sé si está conectado con la semana pasada, We're going to talk this morning about something. I don't know if it's directly connected with last week, pero voy a hablar de una palabra que usted ha escuchado muchísimo but I'm going to talk about a word that we've heard a lot y que casi no usamos. that we almost don't use. Hoy vamos a leer bastante Biblia, por supuesto. Today we're going to dive into scripture. Get ready to read with us. Así que vamos a empezar con Colosenses 1, And we're starting in Colossians 1, desde el versículo 15. verse 15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Cristo es la imagen visible So Christ is the visible image de un Dios invisible. of an invisible God. ¿Se entiende eso? Make sense? En estos tiempos la iglesia debería ser la imagen visible And today, the church should be the visible image de un Dios invisible. of an invisible God. Me encanta el silencio. I love the silence. El versículo 16 dice, por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. And for through him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida
toda la creación. He existed before anything else, and he holds all creation together. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos, así que Él es el primero en todo. Christ is also the head of the church, which is the body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So he is first in everything. Él es la cabeza, He's the head. la cabeza. He's the head. Nosotros no somos la cabeza, We are not the head. y lo he dicho algunas veces acá. And I've said it before. En el reino de Dios, el rango más alto que podemos conseguir es el cuello. In the kingdom of God, the highest ranking we can achieve is the neck. Porque Él siempre va a ser la cabeza. Because he will always be the head. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Verse 19, for God in all his fullness was pleased to live in Christ. Por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. And through him, God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Ok, so, Jesús es la autoridad. So Jesus is the authority. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many agree with that? Él es la autoridad. He is the authority. Él es la cabeza. He is the head. ¿Alguien tiene una discusión con eso? Anyone argue with that? La próxima pregunta. The next question. Todos los que están acá alguna vez dijeron, oh, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Have we all here at some point in our life said, yes, we want to receive Christ in our heart? Levanten la mano. Raise your hand. Pregunto, ¿ustedes recibieron todo lo que significa Cristo o solo la mitad de Él? So when we received Christ, did we receive all of Christ or just half of him? Ok, so, ¿están seguros que es todo? So we're sure here that it's all. Entonces, si es todo, es todo. So if it's all, it's all. Entonces, la autoridad que Él representa So the authority that's represented está en nosotros. is in us. Entonces, hay un tipo de autoridad que se nos delegó que posiblemente nosotros no estamos usando. So there was an authority delegated to us that maybe we aren't all utilizing. Me gusta cuando está el día así como tan It's just really callado. quiet in here. I love it. Miren, no está ahí en las pantallas, pero lo voy a leer. There's another verse. It's not on the screen, but we're going to read Voy a it. leer algo de Génesis 2 y Génesis 3. We're going to do a few verses in Genesis 2 and Genesis 3. En el versículo 7 de Génesis 2. Genesis 2, verse 7. Dice, luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, el hombre se convirtió en un ser viviente. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Después el Señor dice, Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. Dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, he placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Entonces el versículo 15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Verse 15 says, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. O en otras versiones dice para que señoreara. And other versions say so he could govern over it. Y le dio autoridad sobre todo lo que Dios había creado. So he gave man authority over what he had created. Entonces imagínense, Dios creó todo lo que creó So imagine God created all that he made, y le dio autoridad a ese hombre para que hiciera todas las cosas que tenía que hacer él. and then he gives Adam this authority over what he's created. ¿Usted cree que Dios le ha dado a usted autoridad para algo? Do you believe God has given you authority over something? Yes or no? Yo decía, I don't know. No sé nada. I know people don't answer something when I ask him because, guys, if I say yes, he's going to say something. Not like that, but close.
Dice el 16, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Verse 16, but the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, Excepto del árbol de conocimiento del bien y el mal. Si comes su fruto, sin duda morirás. except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. ¿Alguna vez usted ha escuchado una enfermedad que se llama el cuchimpín? ¿El qué? Cuchimpín. ¿Es eso? ¿Sí? Have you heard of a kunjingping? ¿Ha escuchado esa enfermedad? Have you heard of this sickness? O sea, usted no sabe lo que el cuchimpín puede causar en su vida. Have you heard of what the kunjingping will cause in your heart? Usted no tiene idea, You have no idea, right? porque usted no conoce eso. Because you don't know it. Entonces le digo, usted tiene que cuidarse del cuchimpín. So if someone's like, oh, you got to protect yourself against the kunjingping. Y usted dice, ¿cómo me voy a proteger del cuchimpín? Yo no sé qué es eso. And you're like, well, I don't know how to protect myself against that. I don't even know what this kunjingping is. So, Dios le dice a él. So God tells Adam, Por cierto, cuchimpín, eso no existe. Yo so I just inventé. made this in sickness up, So, in case mira. you were wondering. Pero Dios le dice a él que si come del fruto se va a morir. And so God tells Adam, if you eat the fruit from this one tree, you will die. What? ¿Qué es eso de morirse? Well, what is death? What ¿Quién is se murió dying? antes? Who has died before Adam? Morirme. Dying? Mire, eso es una de las cosas que nosotros tenemos, el problema más grande que tenemos. And sometimes this is the biggest problem we have. Nosotros pensamos que Dios tiene que explicarnos todo. We think God needs to explain every detail to us. So, Dios dice, haz y yo hago. God says do, and we do. Eso no sabía, no tenía idea que era esa cosa de morirse. Adam had no idea what dying was. Pero Dios le dice, si comes de eso te vas a morir. But God says you eat from that tree, you will die. Pero repito, fue Él, nosotros nunca somos así. I know, none of us are ever like this. El 18. Verse 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y haré la cosa más problemática que hay en el mundo. Rude. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone, and I will make him a helper. He said a problem, Oh. who is just right for him. Oh, sorry, that's it. I read that one bad. Sorry. I read my own version. Dice el 19, entonces el Señor Dios formó en la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Y se los puso enfrente del hombre para ver cómo los llamaba. Y el hombre escogió a un nombre para cada uno de ellos. So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. He formed them to the man to see what he would call them. And the man chose a name for each one. Y se puso nombre sobre todos los animales domésticos, todas las aves del cielo y todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, all the wild animals, but still there was no helper just right for him. Mira, si usted lee el texto, se da cuenta que Dios no le dijo a él qué nombre tenía que ponerle a los animales. God didn't tell Adam what names to put on the animals. Él dice que él puso los animales ahí y él empezó a dar nombres. It says that Adam gave the names as he named them. Eso significa que hay muchísimas cosas que Dios nos permite a nosotros hacer si todas esas cosas están dentro del plan de él. Which means there's a lot of authority and things we're able to do under God's will. Entonces el Señor hizo el 21. Génesis 2, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una costilla y cerró la abertura. So verse 21 says, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. Entonces el Señor Dios hizo que de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Then the Lord God made a woman from the rib, and he brought her to the man. Ahora bien, el 25 dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Verse 25 says, now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Génesis 3, Now we're going to Genesis el 3, verso 1. verse 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras
Dios le dijo que no deberían comer de ninguno de los frutos del huerto. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Dios nunca dijo eso. God never said that. Nunca. Never. Dios dijo, coman de lo que sea God menos de said, uno. eat from all of the trees except one. Mire, toda la manipulación que nosotros recibimos en el mundo viene siempre basada en mentiras. And the manipulation that we receive from the world is based in lies. Y se van a dar cuenta que todo el drama de que pasó ahí con la autoridad fue basado en mentiras. And so all of the manipulation happening here was based in lies. De hecho, cuando tú lees la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, And when Jesus was tempted in the desert by the enemy, él usó la misma estrategia. he used the same old strategy. Por cierto, no sé si usted ha pensado eso como yo, I don't know if you thought about this like me, pero la Biblia no dice que ella se asustó cuando la serpiente le habló. but it doesn't say they got scared when the serpent talked to them. No sé si los animales hablaban, I don't know if animals talked back in the day, but pero pueden estudiar eso más tarde y we decirme. can study that on our own later. El 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles, contestó la mujer. So verse 2 says, "Of course we may eat fruit from the trees in the garden," the woman replied. Dice solo del fruto del árbol en el medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Verse 3, "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we're not allowed to eat. God said you must not eat it or even touch it, and if you do, you will die." Entonces dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. "You will not die," the serpent replied to the woman. Así que podían pasar todo el día en ese juego, no vas a morir, si vas a morir, no vas a morir, So si they vas a could morir. spend all day going back and forth. "I won't die, you will die, you will die, I won't die," back and forth. Entonces Dios te dice a ti, tienes que hacer algo. So God tells you to do Entonces, y something, nosotros decimos, no, sí puedo, hoy sí puedo, and we mañana say, no puedo. "Oh, no, I can't today. Tomorrow I can't Entonces siempre today." tenemos cosas externas que dicen sí, no, sí, no. And then there's external things that are forcing us to say yes or say no. Y aún sabiendo And even knowing lo que tenemos que hacer, what we need to do, terminamos haciendo lo que otros quieren que hagamos. we end up often doing what others want us to do. Más mentiras More lies, y nosotros seguimos escuchando mentiras. and we listen to them. Yo digo que el problema muchas veces no es la mentira que escuchamos, I think the problem isn't the lie that we listen to. sino las verdades que no obedecemos. It's the truths that we aren't listening to. Porque pasamos más tiempo escuchando cosas que nosotros sabemos que no es de Dios. Lo sabemos, pero Because we seguimos en spend eso. time listening to things that we know aren't from God. En Génesis 3:6, Genesis 3:6. la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo y estaba ella y él también comió. The woman was convinced. She saw that the fruit was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. At that moment, their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. So, una de las cosas para notar en este estudio que vamos a hacer hoy, So something to note as we're studying this today. todo el tiempo la gente nos dice, bueno, sí, el problema es que se desobedeció y por supuesto que desobedeció, todos lo sabemos. Often the biggest point we look at is their disobedience, which yes, Pero is aquí el wrong. problema es que entregó la autoridad que se le había dado. But also what happened here was she was giving the authority that had been given to her. Dios le dio a él autoridad para reinar en ese sitio y él votó la autoridad. Él God desistió de eso. gave Adam and Eve the authority to rule, and they were surrendering that over. No sé, repito, no sé si ustedes leen las historias como las leo yo en la I don't Biblia, know if you read scripture the same way I do, pero Dios dijo, no coman de ese fruto. but God said, "Do not eat that fruit." Y la primera que comió fue ella. And the first one to eat it was Eve, Y no pasó nada. and nothing happened. Dios dijo, ajá, ya comió la primera, pero no pasó nada. God was like, "Yep, the first one ate it,
But no, nothing happened. Pero cuando él comió, But when Adam ate it, pasó lo que pasó. everything happened. Eso no tiene nada que ver que si el hombre, que si la mujer, no se pongan en ese This has drama ahorita. nothing to do with, oh, the man or oh, the woman, so don't get into that. Dios le dio la autoridad a él para que él hiciera. Ella comió, yo no voy a comer. I don't know if he had said, oh, you know what, she ate it, I'm not going to. Posiblemente, no sé, todavía estuviésemos viviendo en el Edén. Maybe we'd still be living in the Garden of Eden Y today. posiblemente le tuvieran que haber sacado otra costilla para hacer otra nueva. Maybe God would have had to pull out another rib to make another helper. No lo sé. I don't know. Pero lo cierto es que en el momento que él comió es que pasó But todo I lo know que that in the pasó. moment that Adam ate, everything happened. Dios nos dio a nosotros God has given to us autoridad. authority, Y nosotros hemos puesto esa autoridad, pero por el piso. and we have often thrown that authority to the La ground. autoridad que Dios ha delegado a nosotros muchas veces no la usamos. And this authority God has given to us, we often don't Y utilize. dejamos que toda la información que está pasando en este mundo es la cosa que nos alimenta todos And los we días. get fed off of the world's information ¿Por qué? Porque Why? hemos dejado la autoridad a un lado. because we've left our authority to the side. ¿Cuántos aquí tienen hijos? How many here have children? ¿Cuántas veces usted nos ha dicho, ay, mis hijos son tan desobedientes? How many of you have ever said, oh, my kids are so disobedient? Mira, repito, leyendo todas estas cosas, Reading all of this, a veces nuestros hijos son súper desobedientes porque no hemos tenido la autoridad para controlar esas bestias. often their disobedience is because we haven't utilized the authority we have been given. Entonces, hemos delegado esa autoridad en otras personas. We have delegated that authority to other people, Colegios, los que to the gobiernan. school, to the government. Cuando Dios nos dio la autoridad a nosotros para dirigir a When nuestra God familia. has actually given us the authority to rule our families. Estaba leyendo de que hay naciones que están en problemas pero terribles y alguien dijo que es porque la iglesia dejó de tener la autoridad que tenía que tener. I was reading of some nations that are just in really difficult places right now, and they were talking about it's because the church has set aside the authority that it has been given. Y yo crecí en una iglesia donde en esa iglesia la política era más importante que la palabra de And I Dios. grew up in a church where politics was more important than the Word of God. Entonces necesitamos la autoridad de Dios. So we need the authority of God. Y por eso es que el nombre del mensaje se llama Tenemos que traerla de nuevo. And that's why the name of the message is It's coming, it's coming. Yeah. No. That one. Bring it back again. This is like a live church. We don't try to do anything perfect. We talk after that. Let's get it. Es tiempo de que tú, yo, la iglesia, nosotros traigamos de nuevo la autoridad de Dios sobre esta nación. It's time that we individually, that we as a church, bring back the authority of De God. hecho, hoy estamos celebrando, bueno, es mañana, pero estamos celebrando lo del soldado. So tomorrow is Memorial Day, Y usted sabe, and you know, los que hemos tenido una vida militar en el pasado, for any of us who've had a military background, todo se trata de la autoridad. in the military, it's actually all about authority. Hay alguien que dice algo There's someone who says something, y gente que cumple la and orden. there are people who fulfill that command. Una vez conté eso acá. I know I've shared that before here. Cuando estaba en la escuela, en la Marina, el señor más alto en lo militar iba a visitar la escuela. When I was in the Navy in Venezuela, the highest ranked officer came to visit the school. Entonces había una pared que estaba fea, había que pintarla. Oh, and there was a wall we had that wasn't in the best shape. Oh, we had to paint that before he came. Y a alguien se le ocurrió que tenía que pintar la pared de verde. And somebody thought about painting that wall green. Pero esa orden venía de lo más alto. But this highest ranked officer, ¿Y quién terminó pintando la pared? ¿Quién terminó pintando la pared? and so who was the ones who ended up painting the wall? Los nuevos terminaron. The new recruits. Y tú no estás preguntando,
Well, ¿quién dio la orden? ¿Dónde está? And No. you're not asking, well, who gave you that command? A ti te dicen, esa pared tiene que estar verde Someone mañana. tells you that wall needs to be green by morning. Créame, Believe me, la pared va a estar verde mañana. that wall will be green in the morning. Y si el presidente va, And if the president comes, él no le importa quién la pintó. he doesn't care who painted the wall. La pared se pintó. The wall is painted. Dios nos dice a nosotros que hay que hacer algo. God tells us we need to do Y él something. necesita la pared verde. He wants that wall green. La mitad es naranja. The half is orange. La otra mitad se le olvidó pintarla. The other half we forgot to paint Porque estamos ocupados en because cosas. we were really busy with stuff. Autoridad. Authority. Ya, autoridad yo sé que está conectada con obediencia, pero nosotros tenemos que traer la autoridad de Dios otra vez a nuestras vidas. Authority is connected with obedience, but we need to bring back the authority of God in our lives. Mire, yo estuve muchos días en un submarino I was in a submarine for many days, y mi trabajo era la parte mecánica. and I worked in the mechanical part. Y lo primero que te dicen para ayudarte, para animarte, pues. Lo que te dicen para animarte en el submarino. So what they say to encourage you in this Porque submarine, te dicen cosas bonitas para ayudarte. because, they say just such sweet, kind things to you. Si algo pasa, esto es tu urna. If something happens, this is your casket. Entonces ahí tú no tienes tiempo para desobedecer So nada. you don't have any time to disobey any order. Y si estás en una guerra, And if you're in a war, hay una persona que tiene la estrategia de cómo... there's someone who has the strategy. Imagínate que todo el mundo comienza a tener opiniones. Imagine if everyone decided to rise up with their own opinion. Imagínese esas películas que usted ve, Salvando al Soldado Ryan. Save the Private Ryan. Oh, imagine the movie Saving Private Ryan. Y todo el mundo disparando donde le da la gana. And everyone just shooting wherever they wanted. ¡Alto el fuego! Fire! No, alto. Stop fire. Stop firing! So, no, the sound is really good. So, todos tenemos que seguir órdenes. No, we all need to follow these commands Porque nosotros tenemos una autoridad because we have an authority y esa autoridad es obediencia and we need to obey that y authority tenemos que traerla. and we need to bring it back. Autoridad es obediencia, Authority and obedience. es una comunión con Él. And that is our communion with Him. Juan 14:23. John 14:31. Jesús contestó, todos los que me amarán lo que yo digo, mi Padre los amará y vendremos para vivir todos con ellos. John 14:30 Oh, sorry. says, Jesus replied, all who love me, okay, I'll find it, will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Todo con Dios es basado en autoridad. That's not the right verse, sorry. I'm finding it. It's okay. 1 minute. Okay, John 14:30 says, I don't have No, much more time. 14:23. It's John 14:23. Okay, then we got it. That was it. Woohoo! Entonces lo leo de nuevo, ya están ahí. It's on the screen. We got it. Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Entonces todo lo que la autoridad de Jesús representa está en nosotros. So all of the authority of Jesus is represented in us. Por eso nosotros no podemos esquivar eso y tratar de conseguir excusas porque no funciona así. That's why we can't deviate from that and try to find excuses. Señores, tenemos que ser responsables con la autoridad que Dios puso en nosotros. We need to be responsible with the authority that God has placed in us. O sea, la autoridad es obediencia So authority is obedience, y es una relación muy cercana con Él. and it is a close relationship with God. Juan 15:15 John 15:15. dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía asuntos al esclavo. Ustedes ahora son mis amigos porque he contado todo lo que el Padre me dijo. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. Toda la autoridad que Jesús nos enseña es una autoridad basada en relación y en comunicación. So all of that authority God has given us, it is in relationship. So, todas las cosas, bueno, no decir todas, la mayoría de las cosas que nos pasan porque nosotros no tenemos una relación con Dios.
And the majority of what happens is because we break out of that relationship Y with además God. hemos perdido la autoridad que Dios delegó en cada uno de nosotros. And then we lose that authority that God has put in us. Pregunto, una vez más, todos aquí saben que Dios le dio autoridad para algo. So do you believe God has given you authority for something? Un ejemplo. An example. Say it. Yeah. Another one. Family. That one, circunstancias. No. Enfermedad. Enfermedad. Ajá. Yeah, kind of. Be careful of the free will. So. But it's that one. So, todos tenemos autoridad en algo. So we all have authority over something. La otra pregunta es, sabiendo que tenemos autoridad sobre eso, ¿cuándo la usamos? So knowing we have authority, when do we use it? Mire, la Biblia nos enseña que Jesús decía que Él iba a orar. So Jesus, the Bible says he would go and pray. Muy pocas veces leemos en la Biblia la oración que hacía, pero siempre iba a orar. We don't always see in scripture what he prayed, but we know that he would go and pray. Pero cuando terminaba de orar y estaba haciendo lo que hacía siempre, And then he would go and he would do what he always does. y tú no lo escuchabas orar por un enfermo, And you don't hear him praying over sick people. Él declaraba la palabra, He would declare the word porque Él tenía autoridad sobre eso. because he knew the authority that he had over it. Y Él creía en la autoridad que Él And he tenía. believed in that authority that he had. Entonces nosotros en algún momento de nuestras vidas So at some point in our lives, cambiamos todo eso we por have solo gritar cosas. changed all of that. Entonces solamente gritamos y We just yell and "Rrr." cuando tú dices, yo tengo la autoridad de Dios, si ese demonio tiene que salir, ese demonio va a salir. And you go and you're like, I have authority over that, and that demon flees. Sobre la enfermedad, sobre I have circunstancias, authority sobre over problemas. sickness, over problems. Y yo sé, posiblemente al principio no va a funcionar, And maybe at first it's not going to always work. pero hay que seguir y But we seguir. continue y seguir, and we porque continue. cuando lo hacemos con fe y con obediencia, Because when we do it in faith and when we do it with confidence, y de lo que siempre hablamos, si está dentro de la voluntad de Dios. and as we always talk about, if it's within the will of God. Por eso digo que es tiempo de traerla de nuevo. So that's why I say it's time to bring it back again. Mire, por años creo que nosotros hemos visto cómo gobiernos han abusado de la autoridad, I know we have seen how governments have abused authority for years. cómo individuos han abusado de la autoridad. How individuals have abused authority for Porque por years. alguna razón hay gente que cree que son superiores a los demás. Sometimes, for whatever reason, there's people who think they are better than other people. Incluso la iglesia. And that even has happened in churches. Usted dice, ¿en serio la iglesia? You might be like, what? In church? Bueno, primera de Pedro 5:2 Well, let's look at 1 Peter dice, cuiden al 5:2. rebaño, dice que Dios le ha dado, le ha encomendado. Dice, háganlo con gusto, no con mala gana, por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Entonces es posible tener la autoridad de Dios y abusar de eso. So it is possible to have that authority God's entrusted to us Pero and to dice, not use it dice well. Dios, please, no lo hagan, no hagan And eso. here they're like, please, do not do that. Jesús tenía una autoridad superior a la que cualquiera de nosotros puede imaginar. Jesus' authority was greater than we could Y imagine. siempre su autoridad fue basada en amor, And that respeto, authority was compasión. based in love and compassion and respect. Lo enseñó así a sus discípulos He would teach his disciples, y la idea es que nosotros hagamos lo mismo también. and the idea is that we do the same as well. Oh, por cierto, y no porque tenemos compasión por la gente o amamos a la gente significa que hemos perdido autoridad. And just because we love people does not mean we've lost authority. Porque hay gente que el mundo te dice, bueno, esos son signos de debilidad. And so the world might say, oh, those are signs of weakness. Y no es así. But it's actually not true. Mientras más amamos, The more we love, más fuertes somos. the stronger we are. No es que el que menos ama es más débil. It's not like the more I love, the weaker I am. La autoridad es obediencia Authority is obedience, y es poder. and it is power. Juan 14:30. John 14:23, 30. 30. Now we're at 30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca
el que gobierna este mundo y él no tiene ningún poder sobre mí. I don't have much more time to talk to you because the ruler of this world approaches. He has no power over me. Mire, alguien dijo, poder sin responsabilidad corrompe. Power without responsibility is corrupt. Dice, responsabilidad sin poder frustra. Responsabilidad sin poder frustra. Responsibility with power, Without power. without power frustrates. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, So we need to be pero al responsible mismo tiempo entender que tenemos el poder de Dios and understand that we have the power of God que nos permite tener la autoridad de Él ahí siempre that presente. allows us to have that authority present. Y Jesús sabía cuál era su poder y Él nunca nadie lo pudo doblar. Nadie. Como doblegar. Jesus knew the authority he had, and nobody could ever get him to Y bend. nunca cayó en discusiones. He never was in arguments with people. Pregunto otra vez, ¿usted y yo sabemos cuál es la autoridad que nosotros tenemos? Do we know what authority we've been given? Entonces tenemos que dejar de estar peleando y discutiendo con gente. Nosotros sabemos la autoridad que Dios nos ha dado. So let's not fall into those arguments. Let's just know the authority we've been given. Entonces el versículo dice que el enemigo no tiene poder en nosotros. And here it says the enemy doesn't have any power. ¿Y todo el mundo está de acuerdo con eso? Everyone agree with that? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Are we all in agreement? Bueno, si no tiene poder, entonces dejemos de estar discutiendo por cosas que no tienen sentido. So if he doesn't have the power over us, then let's stop falling into those Entonces, arguments. o pensar que todo lo malo que pasó fue por culpa de Eva y lo que pasó en el pasado. Or let's quit blaming all of the bad that's happened in the world on Adam and Eve. No, nosotros entregamos la autoridad de Dios a todos los días. Nosotros cometemos ese Every error. single day, we set aside the authority God has given us. Y digo, tenemos que traer la autoridad de Dios And de we nuevo. need to bring it back again. La autoridad es obediencia y más obediencia. Authority is obedience and obedience. So, Juan 14:31. John 14:31. Dice, pero haré lo que el Padre me manda para que este mundo sepa que los amo al Padre. Dice, vamos, salgamos de aquí. But I will do what the Father requires of me so that the world will know that I love the Father. Come, let's be going. Tenemos que pensar menos We need to think less, y obedecer más. obey more, Opinar menos have less opinions, y obedecer más. obey more. Porque en eso sí somos champion, opinando. We are champions at opinionades. Y Dios dice, mira, está bien, yo puedo escuchar todas tus opiniones, And it's okay. We can hear all your opinions, pero solo sé obediente. but let's just be obedient. So, haz lo que te digo que hagas. Do what I'm asking you to do. Y si quieres ir todo el camino opinando, está And bien. if the whole pathway there you want to have opinions, that's okay. Pero haz lo que yo But te digo. still que do hagas. what I've asked you to do. Porque las opiniones no van a cambiar el mundo. Because opinions won't change this world. Las opiniones no van a traer la autoridad de Dios. Opinions don't trump the power of God. La obediencia sí. Obedience brings it. Y necesitamos en este país, en nuestra vida, en nuestra familia, la autoridad que And Dios that's delegó a what we nosotros. need in our lives, in our families, in our country, is God's authority back again. Y como dije, esto que voy a leer es una de las pocas veces que escuchamos a Jesús orando. And we see here one of the few times Jesus prays. Dice Juan 17:1. In John 17:1. Dice, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. After saying all these things, Jesus looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son so he can give glory back to you. Señor, ser obedientes Being obedient es, repito, es traer la autoridad de Dios a nuestra vida. is bringing God's authority back Y to our eso no es lives. para nuestro propio orgullo. And it is not for our own pride. Eso es solamente para dar gloria a Dios, It is para más nada. just to glorify the Father. Dice, pues ha dado a su Hijo, dice, autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. For you have given him authority over everyone. He gives eternal life to each one you have given him. Y repito, esa autoridad está en nosotros. And that authority has been placed in us. La cuestión es que tenemos que comenzar a usar la autoridad We de Dios just en have to nosotros. start using it. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú le enviaste a la tierra. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Dice, yo te di la gloria aquí en la tierra y al terminar la obra que me encargaste. I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Ahora voy a leer todo esto en forma regresiva.
So now we're going to read this in returning back So, form. para terminar lo que Dios nos encargó, tenemos que conocerlo a Él. So to do what God has sent us to do, we have to first know God. Para conocerlo, tenemos que saber nuestras responsabilidades. And to know God, we have to know what our responsibilities are. Dice, y de esa manera podemos ejercer la autoridad de Dios que colocó en nosotros Then we can activate the authority of God that He's placed inside of us por medio de Jesús. through Jesus. Por medio de Jesús. Through Jesus. Entonces, no vamos a tener autoridad, So we won't have authority. no vamos a traer la autoridad que Dios delegó en nosotros We will not be bringing back this authority God has placed in us sin Jesús. without La Jesus. semana pasada alguien me dijo, ay, pero siempre Jesús, siempre Jesús. Y yo le dije, sí, siempre Jesús. Last week I had a conversation and someone was like, oh, always Jesus, always Jesus. And I'm like, yeah, always Jesus. No sé qué otra forma de decirlo porque siempre se There's no trata de other Él. way to say it. Él fue el que murió por nosotros. He's the one who died for us. Y todo lo que hizo en la cruz And all He did for us on es the para cross, poner toda esa autoridad en nosotros. it was to give us that Y authority decirnos, es posible. and to tell us it's possible. No vendas tu autoridad. Don't bend to any authority. Primero, señores, cuando nosotros renunciamos a la autoridad, When we renounce our authority, pensamos que eso es algo que es de nosotros thinking it's something that's ours, y no es de nosotros. it's not ours. Es la autoridad de Él. It is God's Y Él authority. quiere usar esa autoridad a través de nosotros. And He just wants to utilize us to use His authority through us. Entonces, si queremos ver cosas diferentes, So if we want to see different things in our lives, tenemos que ver la autoridad de Dios then haciendo sus we cosas. need to see God's authority being used in our lives. So, póngase de pie, por favor. Would you stand with me, please? Y usted ha leído esto cientos de I know veces. we've all read this verse many, many times, Y lo vamos a leer otra vez. and we're going to read it again. Mateo 28:18. The Great Commission, Matthew 28:18. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Toda autoridad. All authority. Mire, cuando oramos con fe, When we pray with faith, dice la Biblia que lo que atamos en el cielo va a ser atado en la tierra. it says what is released in heaven will be released on earth. Y eso es toda That- Nosotros somos Dios, We are not God. nosotros no somos Jesús, We are not Jesus. pero hay una autoridad de Dios delegada en cada uno de But nosotros. God has allowed each one of us to have His authority. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Enseña a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. La intención God. enseñamos a la gente acerca del amor de We Dios. teach people about God's love. Y escuche, estoy diciendo el amor de Dios. And I'm saying God's love. Porque una de las cosas que nosotros hacemos cuando delegamos la autoridad es que comenzamos a hacer las cosas de la forma que Dios no quiere hacerlas. Because what we often do when we set aside the authority God has given us is we begin teaching in ways God doesn't want us to teach. Mire, cuando nosotros, nuestros hijos se nos acercan a preguntarnos algo que tiene que ver con la sexualidad, When somebody asks us a question, for example, about sexuality, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos de eso. we have the responsibility to teach our children about that. Entonces, si nosotros delegamos eso, About that, cuando nosotros queremos hablar a la gente acerca del amor de Dios, and when we want to teach people about God's y love, ese amor de Dios no es el amor que Dios nos enseña, and that is and Yeah. it's not the love that we have learned from God, entonces todo se transforma en un desastre. Todo then el mundo tiene everything sus propios transforms conceptos. into disaster. Everyone has their own concept of what it is. Y Dios nos dio a nosotros la autoridad para enseñar a la gente acerca del amor But de Él. God has given us the authority to teach about His love. Oh, y ustedes saben, yo no nací acá, You know I wasn't born here, pero yo vivo acá. but I live here.
God's placed me de here, la misma forma que lo puso a todos the ustedes. same way He's placed each and every single one of Y us mi here. corazón es ver las cosas de Dios ocurriendo en este país. And my heart is to see a move of God in this Y nation. no importa la duda que esté en la cabeza de la And gente, it doesn't matter what doubts are in people's minds, siempre voy a creer I'm always going to believe que Dios va a hacer algo increíble en that este God país. can do something incredible. Yo sé, I know por la autoridad que Dios me dio, because of the authority God has given, que vamos a ver las cosas de Dios manifestarse en esta nación. that we are going to see God manifesting in this nation. Y por años hemos tenido como episodios One day. diciendo como futurista. And I'm not saying this like, oh, futuristic. Si nosotros logramos traer la autoridad de Dios a If este país we all understand the authority God has given us in this y nation, dejamos de ser desobedientes and we stop walking in disobedience, y ponemos toda nuestra atención en las cosas de Él, and we put all of our energy and our attention on the things of God, Dios va a comenzar a hacer cosas increíbles. I know God will start doing incredible things. Dios no necesita a todos, But He needs all of us, sin opiniones, without all of our opinions, sino siendo obedientes just being y obedient trayendo la autoridad de Dios de nuevo. and a la bringing nación. God's authority into this nation. Definitivamente necesitamos tu autoridad, Señor. Lord, we need your authority. Necesitamos que seas tú quien determine el camino y las formas. It needs to be you that determines our steps. Que nosotros entendamos que tú delegaste autoridad sobre cada uno de nosotros. Father, we know that you have delegated authority to each and every one of us. Y no queremos escaparnos de ello y ser irresponsables. And we don't want to be irresponsible with that. Porque si hablamos de que te conocemos, entonces tenemos que ser responsables. Because if we talk about knowing you, then we need to be responsible. Y somos responsables cuando obedecemos cada una de las cosas que tú nos das por hacer. And we are responsible when we do what you ask of us. Y eso es mostrar que estamos debajo de tu autoridad. That shows that we are under your authority, Que no solamente lo entendamos nosotros, sino la gente que nos rodea. and that shows those around us your authority. Que no es un mensaje religioso, sino un mensaje que puede cambiar vidas. And this isn't just a religious message, but it is a message that could change Porque lives. necesitamos traer tu autoridad de nuevo a nuestras vidas, a Because nuestra we familia y a la need nación. to bring your authority to our lives, to our families, and to our nation. Tú más que nadie sabes las cosas que necesitamos. You are the only one who knows what we need. Así que te pido, Señor, que como parte de tu ejército tú determines las órdenes. So, Father, as we are soldiers in your army, we will obey your commands. Lo que tú digas, What you say, eso queremos hacer. we want to do. Posiblemente no entendemos nada, Maybe we don't understand anything, pero queremos ser obedientes. but we want to be Porque obedient. si es tu voluntad, en algún momento vamos a tener la revelación de algunas cosas que tú dices. Because when we work under your will, you will give us your revelation. Pero por ahora And in the meantime, queremos estar debajo de tu we autoridad. want to be under your authority. Respetamos la autoridad que tú has establecido, We respect the authority you've porque established tu palabra dice que tu autoridad terrenal es puesta por ti. because your word says that all earthly authority was placed by you. Y respetamos eso, We respect that. pero queremos estar debajo de tu autoridad. But Father, we want to operate under your La authority. autoridad que viene de ti, de tu Hijo y de tu palabra. The authority that comes from you, your Son, the Holy Spirit, your word. Así que una vez más, Dios, gracias por cada persona que está en este So lugar. Lord, we thank you for each person here. Que este fin de semana sea un fin de semana de bendición para cada uno de ellos. May this be a weekend of blessing for each one here. Yo mando ángeles para que los protejan y los cuiden a ellos y a sus familiares. Father, may your angels go before them and protect Que them. la bendición del Padre y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. And your blessing go with them. Amén. Amen.